Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Conde y en esta ocasión compartiré con ustedes algunas reflexiones acerca de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en la ciudad. Esto corresponde al tercer tema de nuestro curso. Para este momento ya tenemos claro que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho. También que la familia, la comunidad, los gobiernos del país al que pertenecen y en general la humanidad entera tienen la obligación de garantizar que esos derechos se respeten, considerando al menos el interés superior de la infancia, que ya lo trabajamos anteriormente, el hecho de que bajo ninguna circunstancia se debe condicionar el ejercicio de los derechos a ninguna obligación o responsabilidad por parte de las niñas, niños y adolescentes, y que la universalidad de los derechos de la niñez realmente debe ser efectiva. Todo esto se relaciona con una sentencia a la que vamos a estar aludiendo continuamente en este momento. Y es que las niñas, niños y adolescentes, al igual que las demás personas, tienen derecho a tener derechos. Esto puede sonar como una obviedad, pero no lo es. Vamos a ver por qué. El derecho a tener derechos implica, para empezar, el derecho a ser. ¿Hacer qué? Pues a ser alguien, ¿no? A tener identidad, a tener un nombre, a tener un acta de nacimiento, a tener un lugar en la familia, a tener un lugar en el mundo. Después, tiene que ver con el derecho a ser visible. A ser visible que implica ser nombrado o ser nombrada. Por ejemplo, cuando decimos, son los niños problema. Al momento en que en el seno de la escuela alguien habla de un niño problema, ese niño ya como que no tiene derecho a nada. ¿Por qué? Porque lo catalogamos como que tiene un problema, no vemos sus necesidades, no vemos su historia familiar, se pierde, se genera como una especie de muro entre las personas adultas y ese niño o niña. Lo mismo pasa cuando hablamos de los niños de la calle, que ya es una connotación, una denominación que se usa afortunadamente mucho menos, ¿no? Pero también, o sea, ¿dónde está la responsabilidad de procurar por su bienestar, por su salud, por su educación, por su alimentación? Pues en la calle, ¿no? En la calle que es de todos y es de nadie, ¿no? Esto también aplica a las cuestiones de género. No es, el niño no incluye a la niña, aunque la Academia de la Lengua lo diga, ¿no? Recuerdo un caso que les quiero compartir hace poco, una niña de cerca de 3 años, en el pasado 30 de abril, las personas se le acercaban y le decían, feliz día del niño, feliz día del niño, feliz día del niño, y ella no entendía. Y estaba realmente confundida porque no sabía por qué le decían feliz día del niño. Hasta que alguien se acercó y le dijo, feliz día de la niña, le cayó el 20 y dijo, hoy es un día para mí. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta de que con 3 años no importaba la gramática, no importan las reglas de lenguaje ni nada, sino que importa el derecho que tiene una persona a ser nombrado de acuerdo con su identidad. Lo que no se nombra no existe, a final de cuentas, o existe tan diluido que se olvida, se descuida, se vulnera y se pone en un alto riesgo. Bueno, por otro lado, en el marco del derecho a tener derechos existe también el de ser escuchado o ser escuchada. Y fíjense bien, aquí hay un asunto interesante porque la palabra infancia, algunas y algunas lo deben de saber, proviene del latín infans, que está formada por 2 raíces. In, que es una negación o significa no, y for, que es hablar. Entonces, en sentido estricto, infancia significaría, o infante significaría aquel que es incapaz de hablar, de expresarse, de decir algo, de incluso luchar por sus derechos, ¿no? Y entonces, fíjense, traemos esto arrastrando históricamente como muchas otras nociones que impactan en el ejercicio de los derechos de las niñas y los niños, ¿no? Y están tan asimilados, tan apropiados culturalmente que terminamos por no verlos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
pues aprender a transformar estas relaciones y que las niñas y los niños sean escuchados, escuchadas en sus opiniones, en sus necesidades, en sus peticiones, incluso en las peticiones de ayuda. Hay una tendencia fuerte a decir que cuando una niña o un niño habla, por ejemplo, de acoso o de abuso sexual, siempre hay que creerle, porque difícilmente una niña o un niño va a mentir en ese sentido, ¿no? Entonces, pero normalmente no pasa, ¿no? Entonces, por eso hay que ir como deconstruyendo estas estructuras, que deconstruir es justamente cuestionarlas, analizar sus impactos y darnos cuenta de que existen, ¿no? El otro elemento es el derecho a ser reconocido o ser reconocido. Y aquí también hay una ruptura de paradigmas, ¿no? Porque estamos pasando de la protección, de la sobreprotección, del paternalismo, al reconocimiento de que las niñas y niños son sujetos de derechos, son merecedores de atención y protección, pero a la vez son capaces de pensar, de asumir responsabilidades y de comprometerse incluso con su propio cuidado y desarrollo. Otra noción que es importante que abordemos en esta ocasión es la de los derechos llave. Estos son aquellos que generan condiciones para que de forma inmediata o mediata se puedan ejercer otros derechos. Como su nombre lo indica, si asociamos la analogía con una puerta, pues son los que abren para que otros puedan pasar. Estos derechos se relacionan con las condiciones mínimas que una persona necesita para desarrollarse. Y ahí tenemos, por ejemplo, pues el derecho a la identidad, a ser alguien, a ser nombrado o nombrada, a tener un lugar en la familia, a tener un lugar en la comunidad. El de la supervivencia, que tiene que ver con tener un lugar donde vivir, ropa que vestir, alimento, dinero para transportarse, etcétera. El derecho a la salud, el derecho a la educación y por supuesto también el derecho a ser atendido, a ser amado, a ser querido de todas las niñas, niños y adolescentes. Los derechos llave no son lineales, sino que van generando como una especie de red, como un impacto que va tocando el ejercicio de distintos derechos en distintos momentos y en distintos contextos. Entonces, así, por ejemplo, cuando garantizamos el derecho a la educación, pues se abre la puerta para que las niñas y niños y los adolescentes puedan tener acceso a la información, que es otro derecho. Puedan tener acceso a un desarrollo integral, a tener oportunidades para lograrlo. Acceso a la justicia, acceso a condiciones de igualdad y exigencia también a condiciones de igualdad y de justicia, y también la posibilidad de ejercer su derecho a la participación. Todo esto que está alrededor de este círculo que vemos no sería posible si no tuviéramos al centro la educación como un principio básico, como un derecho llave. De esta manera, el derecho a tener derechos y los derechos llave están articulados. Y vamos a ver qué pasa ya en la práctica, ¿no? En torno a esto existe una amplia distancia entre el marco normativo y la realidad, porque la doctrina de derechos toma en cuenta a hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes abstractos, que a decir de Hannah Arendt, que es la creadora de esta noción del derecho a tener derechos, no existen. Esto implica un gran reto, que es el de garantizar los derechos para las personas reales, en condiciones reales, en comunidades reales, ante problemas reales, con dinámicas y estructuras sociales, económicas y particulares distintas prácticamente en cada caso. Y aquí justamente quise ponerles estas dos imágenes que a mi gusto reflejan, ¿no? En la primera es una portada de un material sobre derechos de las niñas y los niños. Esas niñas y niños ideales, alimentados, amados, con techo, con ropa, con todas las condiciones y abajo una escena real. Esa escena puede ser de cualquier ciudad, no nada más de la Ciudad de México, de cualquier contexto urbano, ¿no? ¿Cuántas niñas y niños se topan ustedes
del camino de su casa al trabajo o al supermercado o a cualquier lado donde vayan con una niña o un niño que está en esa situación, vendiendo, limpiando parabrisas, que bueno, ahí están y son los niños y las niñas reales. Y justamente de esto se trata, ¿no? Este análisis que estamos haciendo. Otro asunto que hay que considerar en esta noción del derecho a tener derechos es la identidad colectiva y el sentido de pertenencia a la comunidad. Hannah Arendt hace mucho énfasis en la parte del espacio público, de la pertenencia que podamos tener con ese espacio público. Y también hay un filósofo italiano que se llama Giorgio Agamben, que profundiza el análisis de Arendt sobre el derecho a tener derechos a partir de la figura del refugiado. Y esto es muy interesante. En esta figura del refugiado entra, por ejemplo, la población migrante, la población desplazada por cualquier circunstancia, la población indígena, las poblaciones callejeras o incluso los menores infractores. Todos ellos y todas ellas son excluidos de la comunidad. Están, pero no se les ve, no se les presta atención, no se les reconoce como parte de la comunidad, sino que permanecen como ajenos, como ahí están, pero no los involucro, ahí están, pero no forman parte de mí. Acuérdense lo que pasó hace algunos años cuando llegaron las caravanas migrantes provenientes de Centroamérica, ¿no? Entonces había una división muy marcada entre quienes decían es que porque los aceptan, porque vienen, nos van a robar, nos van a quitar los trabajos, es que si son centroamericanos son personas malas, son delincuentes, son maras, son esto, son lo otro. Entonces la etiqueta por delante y el rechazo y la exclusión por otro. Había otro grupo de la población que decía, no, pues es que son nuestros hermanos, son personas, son seres humanos que están en una condición altamente vulnerable, que tuvieron que dejar su lugar de origen por violencia, por cuestiones políticas, por un montón de cosas que no sabemos y que además a muchos y muchas de ellas no les importaba porque decían lo que hay que hacer es ayudar con un sentido de humanidad, ¿no? Y entonces, estas personas que deberían ser el foco de atención porque justamente están en una condición de vulnerabilidad, no lo son y al contrario, terminan siendo doblemente excluidas porque no tienen acceso pleno al ejercicio de sus derechos, ni cuentan con la protección y ni siquiera cuentan con el interés de la comunidad en general, ni de las instituciones, ni de los servidores públicos que les compete trabajar con ellos o no, para atender sus necesidades. Bien, volviendo al asunto del espacio público, Arendt entiende que aquello que nos aboca a estar fuera de la humanidad no es la pérdida de los derechos humanos, sino la pérdida de la pertenencia a la comunidad. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué nos distanciamos de la comunidad? Por ejemplo, pensemos en la Ciudad de México, el común denominador en muchos casos es la prisa. Es una ciudad acelerada, es una ciudad que no para, es una ciudad que jamás duerme. ¿Por qué pueden ustedes asomarse a la ventana a las 4 de la mañana y hay movimiento, hay coches, hay gente que se está trasladando ya para su trabajo en esos horarios, ¿no? Entonces hay una prisa continua en el supermercado, en el transporte, en el trabajo, todo urge, todo es para allá, todo, si no lo entregas ahorita se acaba el mundo, ¿no? Ese tipo de cosas. Además, tenemos una lucha continua por un lugar. Igual, ya sea que vayamos caminando o que vayamos a hacer una fila, siempre va a haber alguien que se nos quiera adelantar o nosotros nos queremos adelantar para estar antes que la otra persona. Si va un autobús o un camión, un microbús adelante de nosotros, queremos zafarnos y queremos pasar nosotros primero en el automóvil, aunque en el autobús vayan 30, 40 personas y nosotros seamos una sola, ¿no? O
O en el metro, ¿no? O sea, a mí me ha pasado alguna vez que ni bien iba subiendo y había un lugar y una señora aventaba con una puntería maravillosa, apuntaba al asiento y ya el hecho de que cayera su bolsa ahí ya era estar reservado. Entonces, claro, nos estamos peleando por un espacio vital muy reducido y eso trastoca a la comunidad, ¿no? La idea de comunidad. El otro asunto es el rechazo a la diferencia. Nos sigue costando mucho, ya sabemos que últimamente ha sido más que evidente que tenemos un problema muy grave de clasismo en México, sin que tenga que ver o que vaya más allá de los tonos de piel o de la cantidad de dinero que se tenga en una cuenta bancaria, ¿no? Los actos de exclusión hacia el que es diferente son muy, muy comunes. Y la otra es la falta de espacios comunes, de espacios públicos dignos y seguros. Otro elemento que se relaciona con esto es la inequidad y la desigualdad. Hay una existencia de facto de personas de segunda o de la concepción de que hay personas de segunda, que son aquellas poblaciones que veíamos hace un momento, ¿no? Aquellos refugiados, aquellos extranjeros, aquellos otros que no sentimos como sociedad o que alguna parte de la sociedad no siente que tiene los mismos derechos. Y esto es una realidad que debemos reconocer para poderla revertir. Y la otra es la imposibilidad de la igualdad de oportunidades por un mínimo acceso a los derechos llave. ¿Sí? Y aquí quise poner justamente una imagen de dos chicas y un chico del Chopo, del Tianguis del Chopo, porque justamente ese es otro fenómeno, cuando ciertas comunidades no encuentran posibilidad de integrarse a la gran comunidad, se van generando grupos de convivencia o de compartir o de generar proyectos pequeños y van formando las subculturas, las distintas subculturas que no son exclusivas de las y los adolescentes, sino que también se generan entre las personas adultas. Muy bien, ahora ya eso tenemos el panorama de los pendientes que tenemos. Ahora, ¿qué se ha hecho? ¿Qué sí se ha hecho? ¿Qué sí ha funcionado? En la ciudad hay muchos ejemplos de lo que se ha hecho para asegurar el derecho a tener derechos y a los derechos llave. Uno de ellos, o para empezar, tenemos el espacio público, la recuperación del espacio público para actividades culturales, deportivas, recreativas, de descanso, con un sentido de dignidad. O sea, hay muchos ejemplos de obras nuevas que se están generando. Recientemente el Bosque de Aragón fue remozado y tiene jueguitos nuevos y este tipo de cosas. Y aquí, por ejemplo, sí quiero destacar que en prácticamente todas las consultas para niñas, niños y adolescentes que ha realizado el Instituto Electoral de la Ciudad de México, una de las exigencias más comunes después de la seguridad para las niñas y los niños son los espacios donde jugar, donde correr, donde divertirse sin tener miedo de que haya perros que los puedan morder, de que haya personas alcoholizadas o de que se les vaya la pelota y los atropellen. Entonces es una exigencia continua, ¿no? El otro punto que también está funcionando son las acciones de atención focalizada. Por ejemplo, la Defensoría de Derechos de la Infancia, la asistencia social a niñas, niños y adolescentes, la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez del Congreso de la Ciudad y además otros servicios como de atención integral, como es el caso de Pilares, que es un ejemplo digno de reconocerse, ¿no? Y adicionalmente la colaboración con las OSCs, que también atienden situaciones pues coadyuvan con el gobierno para poder atender situaciones que tienen que ver con el ejercicio de los derechos, por ejemplo, a la salud, a la educación, a la vivienda, a organizaciones que atienden poblaciones en situación de calle, etcétera, etcétera. Y bueno, además de lo que se está haciendo bien como acción institucional, hay un elemento muy importante que es la actitud de las y los servidores públicos.
¿Y por qué? Porque quien opera los programas, quien atiende al público, quien genera presupuestos, quien desarrolla planes y programas, quien ejecuta, son seres humanos, son personas. Y si tienen en la mira, en el enfoque, el compromiso además de promover, respetar, proteger, garantizar los derechos de las niñas y los niños, ya dimos un paso muy largo. El otro es que cuando asumimos el principio del interés superior de la niñez como un criterio, vamos marcando la pauta para actuar en torno a esa condición, para asegurar que en ningún momento se nos pierda de vista, se nos pierdan de vista las niñas, niños y adolescentes. La otra es actuar conforme al enfoque de derechos en general, con un sentido de empatía, incorporando la actitud de servicio, la información, la creatividad y la capacidad para no incluir y evitar discriminar, y para reconocer y visibilizar particularmente a esas poblaciones infantiles que están en condición de vulnerabilidad. Ahora bien, también hay actitudes que violentan los derechos de la niñez y que son ejercidas por servidoras y servidores públicos. Entre ellas tenemos, por ejemplo, las detenciones arbitrarias y los abusos de poder. Y de ahí llega a colación la primera imagen, que es el caso de Marco Antonio, un chico que ustedes recordarán que fue detenido por tomar unas fotografías, después lo desaparecieron o desapareció y estuvo perdido una buena cantidad de días, y cuando lo encontraron pues fue en condiciones lamentables porque estaba muy lastimado física, emocional y psicológicamente. Otro elemento que puede violentar son las omisiones y la negligencia, ¿no? Y ahí nos vamos a la otra imagen que está ahí puesta. A mí me parece reveladora, ¿no? Porque pues tenemos a dos niñas. Esta foto fue tomada en la Merced y hay dos policías que, si bien no pertenecen a las instituciones oficiales, pues son adultos, son personas adultas por lo menos, y traen un uniforme y debían poder hacer algo, ¿no? Y bien, la otra es la discriminación, que sigue estando presente, sobre todo para las poblaciones indígenas, para las poblaciones migrantes, para las niñas y niños en situación de calle, etcétera, etcétera. Y luego viene también el adultocentrismo, o sea, esta idea de que el adulto es el único capaz, el único que debe tomar decisiones, el que sabe lo que es mejor para las niñas, niños y adolescentes. Y por otro lado, los prejuicios de género, de clase o de capacidades, que también están presentes en algunas personas que están en el servicio público, pues en distintos cargos, desempeñando distintas funciones. Y entonces aquí vendría pues nuestro proceso de reflexión, ¿no? En realidad los derechos son universales para todas las niñas, niños y adolescentes. Aquí les dejo estas imágenes y les pediría por favor que revisen los casos que van a encontrar abajito de donde está este video, en la plataforma, y nos vemos en el foro y en el conversatorio para analizar lo que pasa con ellos en torno a los derechos llave y a su derecho a tener derechos. Muchas gracias.